Todos estos años de estado de sitio han hecho que se respeten los derechos humanos por parte de algunas autoridades, sobre todo de fuerzas llamadas de seguridad o fuerzas secretas o algunos grupos paramilitares e inclusive alguna gente de las mismas Fuerzas Armadas que irrespeta los derechos humanos de mucha gente. Héctor Abad Gómez no era un político de profesión ni un activista de nacimiento. Su trayectoria comenzó en la academia y casi inexorablemente se fue trasladando a la vida pública. Quiso devolver a la sociedad parte de lo que había conseguido en la universidad y en cierto momento no le alcanzó con ser un médico reconocido a nivel nacional e internacional. Quería hacer más. Su carrera política fue un paso obligado en su intento por llevar a acciones concretas todo aquello por lo que luchaban en el campo de las ideas. La defensa de los derechos humanos fue un pilar en sus últimos años de vida y también lo que lo puso en la mira de sus asesinos. Abad Gómez supo destacar en todos los ámbitos en los que él se desempeñaba y de ese reconocimiento vino también una visibilidad que lo dejó expuesto. Murió bajo el fuego de un paramilitarismo al que le resultaba una persona incómoda, molesta. Un defensor de la justicia. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero sus mensajes, sugerencias para futuros videos. Comenzamos. El profesor. Hace 100 años, Colombia estaba terminando de definir sus límites territoriales. Tras algunas disputas con países vecinos, la década del 20 estuvo signada por la firma de tratados para establecer fronteras terrestres y marítimas que terminaron de definir el mapa de la nación. En ese contexto histórico y político nació Héctor Abad Gómez, en el seno de una familia de marcado perfil liberal. Pasó sus primeros años en Jericó, que a pesar de llamarse igual que una ciudad palestina, es un pintoresco municipio del departamento de Antioquia. Hacia comienzos del siglo XX, su población era de poco más de 15.000 habitantes, y en la actualidad eso no ha cambiado demasiado. Abad Gómez se distinguió desde muy pequeño por su inteligencia y capacidad nata para el estudio. Destacó tanto en el Liceo General Santander de Sevilla, Valle del Cauca, como en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Al momento de elegir una carrera, no debió pensarlo demasiado y se inscribió en medicina en la Universidad de Antioquia. No se conformaría con el título de grado nacional, sino que complementaría sus estudios con una maestría en salud pública en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Para entonces, Abad Gómez no solo era un joven profesional de impresionante currículum, sino un hombre profundamente interesado en devolver aquel conocimiento en alguna tarea de bien público. Soñaba con una institución en la que la enseñanza de la salud pública fuera accesible y de excelencia, por lo que se convirtió en uno de los impulsores y finalmente fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública. En nuestros días es nada menos que la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, en el marco de la Universidad de Antioquia, que lo formó a él mismo. Que esa casa de estudios lleve su nombre no debe sorprender a nadie. Especialmente en las décadas del 60 y el 70, Abad Gómez se destacó mucho en el ámbito académico y acabó por convertirse en un profesor universitario destacado y muy bien recordado por sus alumnos. Como también en una eminencia de su profesión,
dentro y fuera de los claustros universitarios. Pero hacia los años 80, Abad Gómez sentía que aún tenía una deuda pendiente en su vida y mucho tenía que ver con aquel interés por volcar su conocimiento en acciones concretas que cambiaran la vida del país. En un contexto político frágil y convulsionado, como ya hemos hablado muchas veces respecto a la Colombia de los años 80, Abad Gómez decidió lanzarse definitivamente a la vida política. Tenía muy claros sus lineamientos ideológicos, ya que, como hemos mencionado, venía de una familia liberal y sintió que en ese partido podría encontrar buen cobijo para sus proyectos políticos. Sin embargo, y a pesar de una carrera en la función pública que cada vez le valió más reconocimiento y puestos de poder, Abad Gómez nunca abandonó su primer amor, que era la enseñanza. Incluso en los momentos más complejos y peligrosos de su carrera política, se mantuvo al frente de sus clases. A la vez, intercalaba algunas tareas como columnista periodístico. Indudablemente, Abad Gómez tenía mucho que decir y aportar, y su palabra era muy respetada en distintos ámbitos de la política de la época. Se lo distinguía como un hombre intelectual, una pluma hábil y un pensador que miraba desde otra perspectiva los fuertes cambios que se estaban desarrollando en la escena política colombiana. Pero esas armas que tenía a su favor, no mucho más que su palabra y conocimiento, podrían ser también puestas en su contra. En tiempos en que las tensiones se dirimían entre enfrentamientos armados, masacres y secuestros, la voz de Abad Gómez de pronto buscó ser silenciada. Por el mundo. Antes de que el asesinato pusiera fin a todos sus proyectos, se había distinguido por ser un hombre que, por usar expresión moderna, hoy llamaríamos multitasking. Ya hemos dicho que era médico, profesor, político y periodista, pero detengámonos en algunas de las otras tareas que hizo por varios años en paralelo a la política. Es que hasta sus 65 años, Abad Gómez se destacó por no quedarse quieto, ni tampoco callado. Supo ser jefe médico del Instituto de Seguros Sociales y también gerente de la seccional antioqueña de esa misma institución. A la vez que escribía sus columnas de opinión en periódicos de renombre nacional como El Espectador, El Tiempo y El Mundo, quiso llevar también el universo del periodismo al ambiente universitario y fundó el periódico U235 y la revista El Cocuyo, que se distribuía en los pasillos de la facultad. En su afán por difundir la enseñanza de la salud pública al alcance de todos, llegó a viajar a Manila, la capital filipina, para fundar una escuela como la que había lanzado en su Colombia natal. Un proyecto similar trasplantó a Yakarta, en Indonesia. Así estuvo fuertemente vinculado a proyectos de la Organización Mundial de la Salud, siempre con la mirada puesta en mejorar las condiciones sanitarias de los países emergentes o subdesarrollados. Transmitir su conocimiento a profesionales de cada rincón del mundo para que tuvieran herramientas para hacer frente a un espacio cada vez más complejo. Era por entonces su obsesión. Tampoco desatendió su rol como profesional médico en Colombia y además de la ya mencionada Facultad de Salud Pública, fue director de la División de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud por varios años. El objetivo que lo desvelaba a nivel sanitario era mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud de la población. En ese sentido, Abad Gómez consideraba que un punto crítico en la atención sanitaria del país eran las zonas rurales. Por ello promovió que todos los médicos recién graduados de la universidad realizaran un año de prácticas en terrenos rurales y así llevar a las regiones más desatendidas el servicio básico de salud. De esa forma, también permitía que los médicos entraran en contacto con una realidad que, de otro modo, jamás conocerían en las grandes ciudades. Y algunos de ellos quizás encontraran allí su pasión profesional en las latitudes más desprotegidas. El currículum de Abad Gómez es inconmensurable e incluso sorprende lo inquieto que fue durante tantos años al punto de participar en incontables proyectos y estudios buscando el mejoramiento del sistema de salud público en Colombia y otros países. En ese sentido, en la defensa del acceso a una salud de calidad, no tardó en cruzar su interés por la medicina con la defensa de los derechos humanos.
Para Abad Gómez, ambos aspectos eran inseparables el uno del otro y con gusto inició otra trayectoria destacada como presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia. Solo que, en ese rol, se encontró ante una realidad que no podía ser omitida, por terrible y peligrosa que fuera. A fines de los años 80, el conflicto armado interno de Colombia llegaba a un punto de tal dramatismo que Abad Gómez comenzó a conocer de primera mano las denuncias de secuestros, detenciones, torturas y matanzas que ocurrían a diario en su departamento. Lo más terrible era que no existía un único victimario. El conflicto era ya una sumatoria de atrocidades que hacía muy difícil trazar un mapa claro. Había guerrillas, especialmente las FARC, dando golpes y secuestros que dejaban en vilo a pueblos enteros. Pero también existían incontables denuncias por torturas cometidas por miembros de las fuerzas militares, el paramilitarismo y desapariciones forzadas que muchas veces no se sabía a ciencia cierta quién las había cometido. Y atravesando todo aquello, el exterminio declarado sobre los miembros del Partido Unión Patriótica. Donde fuera que Abad Gómez mirara, había un crimen de lesa humanidad cometiéndose. Y si quería comenzar a denunciarlo, era seguro que se ganaría enemigos lo suficientemente fuertes como para convertirlo a él mismo en uno más de la larga lista negra de asesinatos. La tragedia toca la puerta. Hubo dos hechos dramáticos que marcaron puntos clave en el paso de Héctor Abad Gómez por el mundo. Uno fue personal, desgarrador, y lo llevó a abocarse a su militancia. El otro fue su propia muerte. Su único hijo varón contó que el punto de inicio en el activismo más fuerte de Abad Gómez fue la muerte prematura de una de sus 5 hijas mujeres, Marta Cecilia, a causa de un cáncer. Fue en 1972, un momento clave en el que Abad Gómez tomaría la decisión de dar un nuevo rumbo a su vida pública. Esa herida eterna lo acompañaría, pero convertiría el dolor en un motor incansable para luchar contra las injusticias. Esta pérdida, que lo sacudió por completo, dio el pie para que se volcara de lleno a sus ideales. Aquello a la vez lo llevó a ser visto por algunos sectores del poder como un posible simpatizante del comunismo e incluso como un guerrillero. Pero todo ello estaba lejos de la realidad. En esta Colombia en la cual el irrespeto a la vida, el irrespeto a ese derecho supremo del ser humano, su propia vida, parece que se multiplica día a día. Los 80 eran tiempos en los que la obsesión por encontrar agentes que operaran a favor de la insurgencia habían levantado una suerte de caza de brujas. Abad Gómez sabía que lo seguían de cerca, que su nombre formaba parte de una lista con olor a sentencia de muerte. De hecho, al momento de su muerte, llevaba en el bolsillo justamente dicha lista. Era un decálogo de personalidades amenazadas por las fuerzas militares. Fue su propio hijo quien encontró ese papel en el bolsillo de su padre. Y junto a esa lista había un poema. Bajo el título «Ya somos el olvido que seremos», el escritor argentino Jorge Luis Borges redactó los versos que Abad Gómez elegiría como una suerte de epitafio. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Pero antes de llegar a ese punto, en el que el hijo encontró las palabras que conservaba su padre, recordemos cómo fue el final de Héctor Abad Gómez, paso a paso. En esos años tensos, el protagonista de nuestro video de hoy había participado de manifestaciones con miles de personas, en oposición a la violencia sistemática contra estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia que simpatizaron con la izquierda. Fue el caso de la Marcha de los Claveles Rojos, el 13 de agosto de 1987. Ya lo tildaban de rojo, de marxista, pero Abad Gómez siempre le escapaba a las categorías y estaba allí donde había que defender derechos. Había sido diputado a la Asamblea de Antioquia y representante a la Cámara por el Partido Liberal Colombiano. Su presencia molestaba a ciertas estructuras de poder.
Lo que más había generado inquietud en las cúpulas y posteriormente amenazas eran las denuncias de Abad Gómez desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia y a través de su programa radial y su columna en el periódico El Colombiano. Utilizaba todos los recursos a su alcance, que ya eran muchos, para difundir lo que otros callaban. Era la caja de resonancia, el altavoz para denuncias de flagrantes violaciones que a muchos les resultaban inconvenientes. Lejos de asustarse por las amenazas que ya le hacían llegar de manera completamente clara, Abad Gómez quiso redoblar su apuesta y anunció que se postularía a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal para el periodo 1988-1990. Pero no llegaría siquiera a ver esos años. El día señalado fue el 25 de agosto de 1987 y todo comenzó con otra muerte que le pegó de cerca. El abogado Luis Felipe Vélez, amigo de Abad Gómez, había muerto a tiros en la entrada de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, por dos sicarios que se movilizaban en auto por Medellín. Para analistas de la época, como Danilo Pulgarín, delegado de la misma asociación a la que pertenecía Vélez, el movimiento sindical de profesores ya era víctima de guerra silenciosa. Estaban ciertamente desprotegidos. Por esos años, en plena calle, asesinaban a funcionarios, diputados y hasta candidatos a la presidencia. ¿Qué quedaba para aquellos que no contaban con un fuerte sistema de seguridad privada si incluso aquellos que lo tenían resultaban acribillados? Abad Gómez no tardaría en comprobarlo. Siendo las 3 de la tarde, una mujer desconocida llegó al consultorio en el edificio Colseguros de Medellín con un mensaje para Abad Gómez. Quería invitarlo a que dijera unas palabras en el funeral de Luis Felipe Vélez. Venía, según le dijo a la secretaria personal del médico y activista, de parte del sindicato de maestros. La secretaria, por su parte, juró que nunca antes la había visto. Tal vez sospechó algo, pero en aquel momento todo era plausible de ser sospechoso. Cuando Abad Gómez llegó a su oficina, intentando organizar su caótica agenda en un día por demás doloroso y agitado, la enigmática mujer le llevó su mensaje personalmente. Él no dudó y salió rumbo al sitio en donde estaban velando a su amigo, mientras seguramente el discurso para agradecerle por todo lo que había hecho se comenzaba a escribir en su mente. Bajo la atenta mirada de su esposa, que lo esperaba en la oficina, y su secretaria, lo vieron salir acompañado por aquella mujer sin nombre. Abad le pidió a su discípulo y amigo Leonardo Betancourt Taborda que lo acompañase al funeral. Serían unos minutos tristes y necesarios, y luego regresarían. Ese era el plan. Pero cuando ambos llegaron al sitio donde estaban velando al amigo, el féretro ya no estaba, y la ceremonia parecía haber terminado. La mujer que había llevado hasta allí a Abad Gómez y a Betancourt también había desaparecido. Intrigados por un momento, habrían sentido que algo olía mal, que aquello se parecía cada vez más a una emboscada. Lo comprobarían un minuto después, cuando dos sicarios estacionaron una moto y sin mediar palabra descargaron sus armas sobre ellos. La cabeza, el cuello y el pecho de Abad Gómez quedaron bajo esa ráfaga que tenía el único objetivo de asesinarlo. Y a su discípulo también, como un efecto colateral de aquella matanza que ocurría en plena calle y a la luz del día. La vida de Abad Gómez había terminado de golpe en el instante en que las balas salieron hacia él. Pero ¿quién lo había matado? El por qué, ya casi todos podían adivinarlo. Debieron pasar muchos años hasta que apareciera algo parecido a una pista concreta. En febrero de 2012, el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, más conocido como Don Berna, aseguró que sabía de primera mano el nombre del asesino, tanto de Abad Gómez como de Luis Felipe Vélez. Según él, nada menos que Carlos Castaño, uno de los líderes paramilitares más temibles. Ese era el autor de ambos homicidios, ocurridos con pocas horas de diferencia y en un radio de pocos metros. Pero Castaño había muerto hacía casi una década para dar más detalles o recibir condena. Ante la justicia, Murillo dijo que lo había escuchado hacerse cargo de los dos asesinatos y jactarse de ello.
Dichos crímenes fueron planeados en el marco de una estrategia paramilitar que buscaba mayor poder e influencia en ese departamento, así como ganarle terreno a las FARC y al ELN. Eso fue lo que afirmó el paramilitar en su declaración. Por esos años, Castaño era quien dominaba el territorio de Medellín en la terrible guerra urbana que se estaba desarrollando en varias ciudades de Colombia. En ese lugar operaba a sus anchas un grupo de 6 hombres que funcionaban como su brazo armado, sus sicarios. En ese contexto, Abad Gómez era una voz molesta, una personalidad demasiado respetada y calificada, que para colmo se atrevía a denunciar los crímenes que el clan de los hermanos Castaño, así como otras facciones del conflicto, estaban perpetrando en las calles de todo el país. A propósito, tenemos un video en este canal sobre los hermanos Castaño. Quien apretó el gatillo en este caso habría sido Manuel Salvador Ospina Cifuentes, alias Móvil 5, a quien la justicia apuntó en 2015 como posible autor material. Según informó en ese momento la revista Semana, fue capturado en mayo de 2014 en zona rural del corregimiento de Santa Elena en Medellín. Actualmente permanece preso por una condena de 30 años por su participación en la masacre de Pueblo Bello, en Turbo, Antioquia. Esta masacre ocurrió el 14 de enero del año de 1990. Como hombre de confianza y gatillero a la carta de los Castaño para la fiscalía, fue el encargado de matar a Héctor Abad Gómez. El legado. El asesinato de Abad Gómez fue un golpe duro para la política y la cultura colombiana. Un hombre que podría haberse mantenido al margen del conflicto, pero eligió convertirse en un jugador presente y comprometido. Su historia, por supuesto, inspiró todo tipo de homenajes, como una película, por ejemplo. El olvido que seremos, en honor a los versos de Borges, fue estrenada en 2020 como un repaso biográfico por la vida de Abad Gómez. Fue en un contexto sumamente simbólico para tratarse de la película sobre el reconocido médico. Su estreno en Cannes se vio condicionado por la pandemia de COVID-19. El material ganó el premio al mejor film del Festival Cine Horizontes en Marsella en enero del año 2021 y fue galardonado con un premio Goya a la mejor película iberoamericana en 2021. Lo interesante es que está basada en un libro del mismo nombre escrito por nada menos que el hijo menor del protagonista. El argumento, atravesado completamente por el conflicto armado, relata la vida personal de Abad Gómez y su hijo. En una entrevista realizada con el portal BBC, el autor de la historia afirma que su objetivo fue defender el legado del médico social de su padre. En su relato, que hilvana una microhistoria de paternidad con un retrato de las épocas más oscuras del país, el hijo de nuestro protagonista, Héctor Abad Faciolince, destaca que su padre parecía intocable por su reputación en la academia y la vida pública, pero cayó asesinado, como tantos otros colombianos, a manos del paramilitarismo. Existió también una versión fílmica anterior, también basada en el libro, que se llamó Carta a una sombra, dirigida por Daniela Abad y Miguel Salaza. La primera es nada menos que la nieta de Abad Gómez, e hija del autor de la novela en la que se inspiró su film estrenado en 2015. En 2021 se recordaron los 100 años del nacimiento de Abad Gómez, quien ya no estaba hacía tiempo para celebrarlo. Desde la Universidad de Antioquia, su segunda casa, lo recordaron como un docente entrañable y un defensor férreo de los derechos humanos. Entre sus actos destacados en el campo de la salud, desde esa casa de estudios acentúan proyectos que llevó adelante, como la aplicación de promotoras rurales de salud y las primeras campañas masivas de vacunación antipoliomelítica. Pero mucho de lo que se puede decir sobre Abad Gómez lo había dicho él mismo en su programa radial Pensando en Voz Alta. Este programa era transmitido en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Hubo quienes pensaron e incluso estuvieron seguros de que sus palabras se apagarían el día en que decidieron matarlo. Pero por el contrario, su voz se alzaría más fuerte al convertirlo en una figura inmortal de la defensa de la salud pública y los derechos humanos. A ustedes gracias por llegar hasta el final del video.
Ya saben que si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Lupita y yo los invitamos para que nos dejen comentarios, sugerencias para futuros videos. También, por favor, compartan este contenido con sus amigos, familiares, con personas allegadas que les interese este tipo de contenido. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye.